voy a tomar más o menos dentro de los 10 primeros minutos. Vamos a darle chance para que más compañeros suyos puedan ir ingresando a la clase, ¿ya? Por ahora voy a compartir la pantalla. Un poco el esquema del día de hoy va a ser hacer un breve repaso, muy breve, ¿sí? Porque sí tenemos por ahí varias diapositivas pendientes. Luego vamos a continuar con la parte de mezclas, que fue el tema donde nos quedamos el día de ayer. Vamos a terminar toda la parte teórica y hacemos el taller. Sí, yo creo que el tiempo sí va a ser un poquito apretado, quizás con el tema del taller, pero al menos revisar, pues, algunas de las preguntas. Sí. A ver, listo. Entonces, como breve repaso, pues ayer estábamos hablando básicamente de la clasificación de la materia como sustancias puras, como mezclas. Ya habíamos terminado de ver todas las características generales de las sustancias puras. Cuando hablábamos de sustancia pura, nos estábamos refiriendo que esas tienen composición. A ver quién se acuerda. Habían dos palabras, ¿no? ¿Composición de qué tipo? Comienza con D. Diatómicas, ¿Perdón, Ángela? diatómicas, Diatómica sería una clasificación de los elementos, ¿No ¿no? Pero será composición definida? exacto, ¿no? Composición definida y también invariable. ¿Ya? Esta es una característica tanto de elementos y compuestos. Bueno, dentro de los elementos, pues ahí justo va lo que Ángela por ahí comenta, que los elementos se le puede clasificar como mono, di y poliatómico, dependiendo pues de la cantidad de átomos del mismo elemento, ¿no? Recuerden que para definir si es mono, di o poli, primero se tiene que garantizar de que efectivamente sea un elemento. Los compuestos están formados por al menos dos elementos diferentes en la fórmula y en ambos casos, tanto elementos como compuestos, se le define pues por una fórmula, cosa que eso no pasa con las mezclas. Entonces nos habíamos quedado justo hablando acerca de las mezclas y es donde ahora mismo voy a comentar. Nos habíamos quedado en esta diapositiva de aquí. Hablábamos de las mezclas como reuniones de de al menos dos sustancias, ¿sí? Que pueden estar en cualquier proporción cuando esas sustancias se reúnen dar, a lugar, para dar lugar a la mezcla. No ocurren reacciones químicas, ¿sí? Entonces, cada sustancia que entra a la mezcla siguen siendo ellas mismas, no cambian su composición, ¿de acuerdo? Decíamos también que las sustancias que están dentro de una mezcla pueden lograr separarse por métodos físicos. También ayer en clase les comenté de manera muy general esto de los métodos físicos de separación. Y la clasificación de las mezclas como homogéneas o heterogéneas va a depender del número de fases. ¿Y qué era el número de fases? Yo les decía que es el número de regiones. Cuando yo hablo de regiones, es de partes de la mezcla que se puedan diferenciar, sobre todo por el color. Entonces, acá hablábamos del granito, que se parece un poco perdón, el mármol, que se parece un poco al granito, solo que el granito es más gris. La idea acá es que hay diferentes colores, ¿no? En toda la materia. Entonces, eso nos da a entender que cada color es una fase, ¿sí? Acá también, ¿no? O sea, que en esta mezcla, que evidentemente sería homogénea porque visualmente solo ves un solo color, estamos hablando, pues, que hay una sola región en todo el espacio. Pero claro, internamente es una mezcla porque hay varias sustancias que están aquí disueltas entre sí. Ayer me había quedado comentándoles acerca de, más que todo, tener cuidado con algunos términos, como fases y componentes. Yo les decía que el número de fases es diferente al número de componentes, ¿no? Para que, a ver, más o menos se entienda. En algunos casos, numéricamente pueda en algún momento
Ser igual puede pasar, ¿ya? Pero en términos de definición son diferentes. Por ejemplo, imagínate agua salada, ¿ya? Agua salada, pues es agua con sal que si están bien disueltos sería una mezcla homogénea. Ahora, ese tiene una fase, ¿verdad? Pero ojo, el hecho de que tenga una fase no significa que va a tener un componente, ¿de acuerdo? En realidad, esta fase nos está indicando cuántas regiones del mismo color hay. Ahora, que en esa fase hayan 10 componentes, puede ser, pero en este caso ya sabes que no es lo mismo. En realidad hay dos componentes. Dos componentes. ¿Cuáles son? El agua y la sal. Ahora, claro, si tú de pronto tienes una mezcla, por ejemplo, agua y cobre, que era un ejemplo de la gráfica, agua más cobre, tú sabes que, pues, eh, por características propias de cada sustancia, estos van a ser una mezcla heterogénea, ¿no? Este va a tener dos fases, ¿sí? Una fase es el agua, que se va a diferenciar muy bien de la otra fase, que sería el cobre, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues sí coincide en que tiene también dos componentes. Entonces, yo, ¿para qué o por qué les estoy diciendo esta aclaración? A veces pasa que en las preguntas les dicen, tienes tal mezcla que tiene tal característica, tales sustancias. Indique la proposición correcta, por ejemplo, ¿no? Y en las alternativas te van colocando, sí, es que este tiene un componente porque tiene una fase. Entonces, ese tipo de palabras les puede a ustedes hacer confundir. Para eso estoy yo, para decirles, miren, ese es un error común y pues, ténganlo en cuenta para que no cometan ese mismo error. ¿Ok? Entonces, eso sí les iba a comentar lo de las fases y componentes, que no tienen mucho que ver, que puede coincidir, como en este caso, como en el caso de acá, ¿no? Puede coincidir, pero pues la gran mayoría de casos pues, no van a coincidir, ¿ya? Eso nada más para que lo tengan en cuenta. Eh, ahora vamos para nuestras diapositivas. Entonces, vamos ahora a describir cada uno de los tipos de mezclas, ¿ya? Por cierto, voy a aprovechar en todo caso en tomar asistencia mejor. Voy a tomarles asistencia, ¿sí? A ver, ya como viso, Presente, Miss. ¿m? Camila Cayo, Presente. Ainara Carrasco, Buenas tardes. buenas tardes, Almendra Catacora, Rodrigo Chávez, Fabiana Delgado, Presente. ok, María José Dionisio, Presente. ¿m? Amy Escalante, Presente. ok, Camila Espinosa, María García, Presente. ujú, Fernanda García, Andrea Gonzaga, Kiara Guevara, Presente, Miss. ujú, Cecia Gutiérrez, Presente, profesora. Araceli Hernani, Presente. Elvis Watay, Presente. Gabrieli Hurtado, Yesenia Presente, Miss. Miranda, Buenas tardes. ay, ok, Gabrieli, Yesenia Miranda, Presente, Miss. Buenas tardes. buenas tardes, Diego Miranda, Diego, bueno, te escuché por ahí, pero veo que has activado el micro, Hamilton Noll, Presente, Miss. Sebastián Ocampo, Presente, Miss. Cristi Oriundo, Presente, Miss. Harold Parra, Presente, maestros. Emily Quispe, Presente, Miss. Luis Quito, Presente. Ángela Ramírez, Presente, Miss.
Piero Rojas. Presente, Miss. Wilmer Sánchez. Presente. Wilson Zulca. Presente, buenas tardes. Fabiola, buenas tardes. Fabiola Valdivia. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Matías Vega. Liam Vélez. Presente, Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Samantha Ceballos. Presente. Ok. Por aquí en el chat. Matías Vega. Ya. ¿Alguien que falte? Rodrigo Chávez, presente. Chávez, ya. ¿Alguien más que por aquí esté quizás en sala, pero no haya escuchado su nombre? Ya. Bueno, creo que la gran mayoría está. Sí, ¿verdad? Pues en 30. Hay dos nada más. Ya, listo. A ver, seguimos entonces. Vamos ahora a explicar acerca de las mezclas homogéneas, ¿no? Estas mezclas homogéneas que pues visualmente se ven con una sola fase, ¿sí? Que ahora, ojo, pueden tener como 5 componentes diferentes, pero si todos esos 5 componentes se disuelven muy bien, van a formar una sola fase. ¿Cuáles son las características de estas mezclas homogéneas? Que todas las sustancias que se estén mezclando son solubles entre sí. También se les conoce como sustancias miscibles. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a disolver entre todos, ¿de acuerdo? Y no vas a lograr como diferenciar claramente en dónde está pues, cada componente. Estas mezclas pueden encontrarse en los 3 estados de la materia, pueden encontrarse en estado gaseoso, en estado líquido o en estado sólido. Las mezclas sólidas también se les conoce como aleaciones. Ténganlo en cuenta porque a veces no necesariamente les van a decir en los exámenes, es que la solución sólida es, no, le van a decir la aleación tal consta de, ¿no? Este y ese componente. Entonces tengan también, por favor, presente algunos términos, ¿ya? Esta tabla yo les recomiendo que igual lo puedan revisar con calma. Por ahí obviamente yo voy a hacer nombrar algunos de ellos, pero es más que todo para que tengan en cuenta, sobre todo el de la selección. En el caso de las mezclas gaseosas, bueno, el gas, el aire, pues pueden ver los diferentes componentes que tiene. No puedes diferenciar eh, visualmente, pues, dónde está cada componente. En el caso de las soluciones líquidas, también el alcohol, el vino, la cerveza. Acá ustedes pueden ir viendo un poco el porcentaje de cada uno de los componentes. En el caso de las aleaciones, yo acá lo que les sugiero es que puedan aprenderse algunos nombres importantes como latón, bronce, acero. En el caso de, bueno, plata de ley, por ejemplo, ¿no? Es un nombre un poco particular, pero no es plata sola. Si fuera plata sola, pues probablemente sea un elemento, pero como es plata de ley, algo está pasando ahí. Igual que el oro 14 quilates, igual que el oro 10 quilates, a pesar que uno piense, sí, es oro, ¿no? Sí, si bien es cierto, pueden ver que en ambos casos el mayor porcentaje de ese oro 10 o 14 quilates es de oro. Van a darse cuenta que en realidad hay otros porcentajes de otras sustancias adicionales. Lo que sí es que cuando ustedes les hablan de oro 24 quilates, ese sí es oro puro. O sea, ¿qué sería? ¿Cómo lo clasificarían al oro 24 quilates? Sustancia pura, elemento. Sustancia pura, no específicamente por ahí, pero dice elemento, exacto, no es una sustancia pura, considerado un elemento. Así que también les recomiendo que pues, revisen estos detalles, ¿sí? Listo, eso es con respecto pues a las mezclas homogéneas, ¿ya? Vamos ahora a las mezclas heterogéneas. Cuando las heterogéneas tienen más de una fase, las sustancias que están en estas mezclas heterogéneas son consideradas insolubles, también conocidas como sustancias inmiscibles, quiere decir que no todas se van a disolver entre sí, y cada fase de esta mezcla presenta propiedades uniformes, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Tú tienes acá un mineral de azufre.
evidentemente se ve que no hay solamente azufre, probablemente hayan impurezas. Y aquí tú estás viendo dos regiones, básicamente, que es la parte que es medio marrón, claro, y la parte, pues, que es como del azufre mismo, que es bien amarillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta región de acá, que está amarilla, va a tener propiedades uniformes en este espacio, o sea, que es amarillo, tiene, no sé, pues, por ahí es un poco opaco, que es muy duro, ¿no? Etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos a esta otra fase, que sería la fase marrón, que también tiene propiedades uniformes, es un color marrón claro, de pronto es un poco más áspero, eh, es mucho más opaco, etcétera, ¿no? Entonces, en cada fase, pues va a tener propiedades uniformes, ¿sí? Y obviamente se van a poder diferenciar de la otra fase. Otro ejemplo son los jugos, jugo de manzana, bueno, jugo de papaya, ¿no? Qué sé yo, siempre de alguna manera. Si ustedes tienen, por ejemplo, ¿no? Han hecho jugo de papaya o jugo de fresa. Uno cuando de pronto vas al mercado y tomas ese jugo y te lo da, está recién licuado, muchas veces lo ves como, oye, pero esto es homogéneo, ¿no? Deja tu vaso ahí un rato, unos 2, 3 minutos y vas a ver cómo empieza a separarse en fases. De pronto ves una parte más líquida y una parte más espesa. Igual la manzana, ¿no? Yo más o menos trato de imaginarme que se empieza a poner en alguna región del vaso la parte como más espesa de la manzana, ¿no? Y el resto sería agua. Entonces, finalmente, a pesar de que tú inicialmente lo viste como homogéneo, evalúalo en el tiempo. Si en el tiempo se separa, es que siempre fue mezcla heterogénea. ¿Ya? Eso justamente quería también comentarles antes de pasar a esos ejemplos. En general las mezclas, ¿ya? Hay que evaluarlas en el tiempo. Yo siempre acá doy algunos ejemplos como la mayonesa y sobre todo la mayonesa casera, ¿ya? Lo que pasa es que las mayonesas estas de supermercado ya saben que tienen un montón de aditivos para que pueda precisamente mantener su estructura, para que no se pueda como, eh, digamos, para que su fecha de vencimiento sea lo más extenso posible. La mayonesa casera, si alguna vez ustedes han preparado en casa, déjenlo un rato en la refrigeradora y van a ver cómo se separa la parte grasosa de la parte del resto de ingredientes. Tú vas a lograr ver en el tiempo una separación de esta mezcla. Entonces no quiere decir que, entonces Estefanía al inicio fue homogénea y después se convirtió en heterogénea. No, es que si se separó en el tiempo, siempre fue heterogéneo. ¿Ok? Luego también otro ejemplo es el de la leche. Nuevamente, me refiero a la leche de la vaca, ¿no? Estas que son realmente naturales. La leche ustedes lo dejan un rato a temperatura ambiente y van a ver también cómo se separan, ¿no? Y imagino que también alguno por ahí si ha probado leche de vaca, ha visto la nata también, ¿no? O sea, esto tú puedes diferenciar. ¿Por qué sabes que hay nata? Porque es diferente al resto de la leche. Entonces ahí te das cuenta que tienes al menos dos fases diferentes. Entonces la leche es una mezcla heterogénea, ¿ya? Mm, el yogur, por ejemplo, estos yogures bueno, que están de moda, los yogur griegos también. Vas a ver cómo arriba se pone como acuoso en agua y tienes que tú estar agitándolo para que pueda servir nuevamente el yogur. Em, Luego también hay otros casos de mezclas heterogéneas como la gelatina. Hay algunas mezclas que se pueden observar bueno, que sus fases se pueden observar mediante microscopio, ¿ya? Microscopio. Y ustedes me pueden decir, ¿no? Ay, pero entonces, Stephanie, si yo pongo, por ejemplo, una mezcla homogénea, vinagre, ¿no? El vinagre es una mezcla homogénea. Si yo pongo el vinagre en el microscopio, entonces también podré ver sus fases. No. Las mezclas homogéneas no se pueden ver a simple vista, ni siquiera bajo microscopio. Pero si tú logras ver alguna mezcla bajo microscopio y tú puedes diferenciar sus componentes en el microscopio,
Es que es una mezcla heterogénea. Listo, entonces un poco esas precisiones acerca de las mezclas heterogéneas, porque suelen aparecer, ya sí suelen aparecer algunos de estos ejemplos, entonces más allá de que quizás aprendérselo de memoria, sí, digamos, conocer algunos, pero sobre todo reconocer esto, evalúalas en el tiempo, ¿no? Y también un poco analizar las características que a ti te den de una mezcla específica, ¿sí? Pero que me pregunta, ¿las emulsiones son mezclas homogéneas o heterogéneas? Las emulsiones son mezclas heterogéneas. Vamos a ver por aquí una imagen. Ya, a ver, lo que logro ver es esto de acá, ¿no? Es una emulsión. Esta también, una emulsión, ¿no? Pero si lo ves bajo microscopio, puedes lograr ver como estas fases, ¿no? O sea, logras ver como quizás partes grasosas de otro líquido. Ahí está, mira, emulsiones bajo microscopio. Entonces sí lo logras ver en fases porque logras diferenciar diferentes regiones, ¿no? Ujú. Sí, entonces se le considera heterogéneo. Bien, a ver, por aquí. Listo, tenemos este ejercicio. Tenemos este ejercicio. Quiero que ustedes puedan escribir en mi pantalla. Vamos a ver cómo nos sale. Miren, no sé ahorita bueno, si están en computadora, no sé si en la parte de arriba de la barra les aparece una opción de anotar. Si no, probablemente en la pantalla que yo estoy compartiendo, en alguna esquina hay un lápiz verde, muy chiquitito. Si le dan clic ahí, ustedes pueden editar en mi pantalla. A ver, intenten. A ver, intenten, chicos. Ya, sí pueden, ¿no? Ya, entonces, un poco la idea es que van a explorar un poco esta herramienta de anotar en la pantalla. Eh, Ahí tienen ustedes texto, también tienen mano alzada. Yo sé que no muchos quizás tengan tableta gráfica, pero igual hay opción de texto, entonces no hay problema y lo pueden colocar así. ¿Ya? Entonces, colocan la respuesta. Si ya alguien ha colocado la respuesta y tú crees que ya está bien esa respuesta, lo dejas ahí. Si crees que tu compañero ha puesto una respuesta y está mal, al costado colocas tu respuesta. ¿Ya? Entonces, a ver, un minutito para que puedan completar. Si ya participaste en un ejemplo, les recomiendo que pues, den oportunidad a sus otros compañeros, ¿de acuerdo?
Ok, a ver, para que yo tengo las respuestas, vamos a verificar. En el caso del alambre de cobre, muy bien, es un elemento, ¿no? Eso se representa por su símbolo. Clorato de potasio tiene una fórmula definida y sería una sustancia pura, sería un compuesto. Muy bien. En el caso del agua oxigenada, por favor, primero no vayan a pensar que es una reacción química, ¿no? Solamente la parte de la flechita. No, no, no. No es así. Es cierto que cuando te dan algún ejemplo de mezcla, sí se puede representar mediante la suma de las fórmulas de los diferentes componentes que hay en esa mezcla. Pero si se dan cuenta, finalmente el agua oxigenada no tiene una única fórmula. O sea, yo no puedo decir sumo y me da esto. O sea, yo no puedo sumar. ¿Ok? Entonces, una cosa es tener una única fórmula que tener la representación de la fórmula de cada componente. ¿Sí? Entonces, las mezclas tienen una característica que se diferencia bastante de los compuestos, que no tienen una única fórmula que los represente. En el caso del agua oxigenada es la mezcla de peróxido de hidrógeno con agua. Y este sería una mezcla homogénea, ¿no? Porque si ustedes ven botellas de agua oxigenada, si que tienen por ahí en casa, se van a dar cuenta que el color es el mismo en toda la botella, ¿sí? En el caso de la neblina, que te colocan en paréntesis un poco la descripción, que son partículas de agua suspendidas en el aire. Por la descripción, cuando te hablan de suspensiones, quiere decir que esta es la neblina y que dentro de la neblina hay como, digamos, como moléculas, bueno, moléculas de agua, ¿no? Partes de agua que están dentro de todo esa mezcla. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea, ¿sí? Y miren, para que también lo sepan. En el caso de la neblina, y en general de alguna mezcla heterogénea que quizás a simple vista no parece mezcla heterogénea, hay un efecto que se le conoce como el efecto Tyndall. Ahí está, esta imagen me gusta un montón, ¿ya? Esta de acá. Este efecto Tyndall es que tú tienes una mezcla que cuando pasa la luz a través de esa mezcla, en ese trayecto de luz, tú puedes ver partículas suspendidas, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, asumo yo, una puerta donde pues ha habido, no sé, de pronto un gas o algo por acá, y cuando ha entrado la luz, pone al descubierto que en realidad hay una suspensión de algo, ¿no? De partículas en en un espacio. Eso nos está hablando de que es una mezcla heterogénea, ¿no? Algo también parecido con esto. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando las personas usan linternas y te das cuenta también todo el polvo que hay en casa, porque hay un montón de polvo suspendido en el aire, ¿no? Entonces, ese es el efecto Tyndall, ¿ya? Eh, Se logra ver también, por ejemplo, en imágenes como un bosque, ¿no? Cuando justo está o saliendo o ocultándose el sol, pues en este trayecto de luz se van a ver de manera muy, muy diminuta partículas suspendidas. Entonces, las partículas suspendidas, las suspensiones en general, son mezclas heterogéneas. El agua salada, por ahí ya les he comentado un par de veces, es una mezcla homogénea. Las galletas con chispas de chocolate son efectivamente mezclas heterogéneas. Por ahí sí vi que colocaron homogénea, pero yo imagino que fue como primero copiar y pegar un poco lo que se tenía como texto. Pero bueno, la respuesta es heterogénea. Y en el caso del latón, en la tabla, ¿se acuerdan que les dije que les recomiendo que lo puedan revisar? En la parte de aleaciones aparecen algunos nombres como bronce, latón. Entonces, igual acá, en el caso del latón, les colocan los dos símbolos. No es lo mismo eso de acá que la representación de ambos como de manera separada. Esto significa que hay dos elementos que se están reuniendo, pero que no están interactuando entre sí, o sea, no están reaccionando. Entonces, el latón es un ejemplo de una mezcla homogénea y quizás ponerles acá igual que se trata de una aleación. ¿Sí?
Listo. Entonces ahí pueden tomar captura también. Y para ir cerrando la parte de la clasificación de la materia, vamos a ver esta última gráfica. Esta gráfica nos un poco responde o clasifica de acuerdo a algunas preguntas. Entonces se dice, a ver, materia. La primera pregunta, ¿esta materia es uniforme en todos sus puntos? Si la respuesta es que no hay uniformidad, de frente tú vas a decir que es una mezcla heterogénea, ¿no? O sea, el hecho de que una materia no sea uniforme, te está hablando 100% de una mezcla heterogénea. Pero si la respuesta es que sí, que tú ves que una materia es uniforme en todos sus puntos, acá tienes dos opciones en realidad, ¿no? Primero tendríamos que hablar de una materia homogénea. Ojo, esta palabra homogénea no solo va vinculado a mezcla, no vayan a pensar, no, es que homogéneo siempre es una mezcla. No, 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 no. O sea, homogéneo, ¿qué te está diciendo? Que visualmente se ve lo mismo en toda esa región. Esto puede pasar con, por ejemplo, glucosa, que tiene un mismo color en todo el espacio, es un compuesto, es materia homogénea, como también esto puede pasar en agua azucarada. El agua azucarada, si está bien mezclado, también es una materia homogénea, ¿verdad? Porque el color es el mismo en todo el espacio. Por eso es que aquí viene una segunda pregunta adicional, y es, una vez que tú ya defines que tienes una materia homogénea, te preguntas, ¿esta materia homogénea tiene composición variable? Si la respuesta es que sí, que hay una composición que está variando a pesar de que sea homogéneo visualmente, como el ejemplo con el agua con azúcar, esa es una mezcla homogénea, ¿sí? Agua y azúcar. O sea, yo sé que de manera visual todo se va a ver de un mismo color, es materia homogénea, pero la composición, eso que ya se analiza de manera interna, te vas a dar cuenta que hay dos componentes diferentes. Entonces la composición sí está cambiando, ¿no? No es la misma en todo el espacio, mezcla homogénea. Pero si la respuesta es que no, que esa materia homogénea no tiene composición variable, o sea, que es composición invariable, ya sabes que es una palabra clave para una sustancia pura, sustancia o sustancia pura, ¿no? Y obviamente acá la otra pregunta sería, ¿se puede separar en sustancias más simples si una sustancia pura, si logra separarse en una sustancia simple, es porque es un compuesto, ¿no? Tú sabes que los compuestos sí se pueden descomponer o se pueden separar, pero los elementos no, ¿de acuerdo? Entonces la sustancia pura no se puede separar en sustancias más pequeñas que ya el mismo, que es el elemento, y de esta manera tú puedes como, a través de esta gráfica, entender cómo poder clasificar la materia, ¿sí? Si se dan cuenta, podríamos resumirlo quizás en tres palabras. Uno que habla de la uniformidad, otro que habla de la variabilidad de la composición y otro que habla de la separación. Entonces, quizás esas tres palabras sería bueno que lo puedan como entender bien. Una me habla de manera visual, de manera macroscópica, si el color es el mismo en todo el espacio. Variabilidad me habla de qué sustancias hay dentro, si es la misma o hay diferentes. Y la separación ya me está hablando si yo puedo usar métodos físicos o químicos para poder separar estos componentes. ¿Ya? Obviamente en el caso de la separación de una sustancia pura, evidentemente es únicamente mediante métodos químicos, ¿sí? Mediante métodos químicos. No hay opción de separar compuestos por métodos físicos. ¿Sí? Yo no puedo separar, por ejemplo, clorato de potasio
por decantación. No puedo, ¿verdad? O sea, el cloreto de potasio tiene ya una característica fija. Necesito usar otros métodos un poco más como em, métodos que requieran más energía para lograr una separación, ¿no? Que ya se separe, pues, esta sustancia. Sí. Por ejemplo, ¿sí? Listo. Allá, lo que pasa es que el agua oxigenada, a ver, vamos a comentarlo. A ver, en el caso del agua oxigenada, el agua oxigenada a veces se malinterpreta porque yo sé, incluso a mí cuando yo estaba en el colegio me decían, agua oxigenada es lo mismo que peróxido de hidrógeno. Si bien es cierto, el agua oxigenada contiene en gran parte el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada también contiene agua. Entonces, el agua oxigenada es la mezcla de dos componentes. De hecho, tiene mayor cantidad de agua que peróxido de hidrógeno. O sea, si tú ves una botellita de agua oxigenada, ponte casi que el 90% es agua y el 10% restante es peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, el agua oxigenada contiene, sí, el peróxido de hidrógeno, que es este de acá, el peróxido de hidrógeno, pero también contiene agua, ¿sí? Ok, listo. Muy bien. Por acá me dicen, los elementos diatómicos y poliatómicos se pueden descomponer a sus formas monoatómicas. Es una muy buena pregunta. Los elementos, a ver, lo voy a colocar por aquí. Cuando yo hablo de elementos, por ejemplo, diatómicos, me voy a referir a uno específicamente, el O2, y un poliatómico, por ejemplo, por ejemplo, al O3, ese de acá, ¿no? Entonces, estos elementos, ese elemento diatómico, por ejemplo, significa que por naturaleza el oxígeno se va a encontrar de esta manera. Ahora, claro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que este O3 de alguna manera se podría producir a partir del oxígeno, ¿no? Entre comillas, por una reacción química. Pero también es cierto que el O3 existe como de manera natural, ¿se entiende? Entonces, y que además la característica de este O3 es diferente que la del O2. Ahora, ¿qué pasa? Ojo con esto, ¿no? Que este O3, si uno dice, pero entonces lo puedo descomponer, por ejemplo, lo quiero descomponer en O y en O2. Bueno, comenzando que esto no existe. O sea, el O solito no se puede, digamos, no puede ser producto de una descomposición, porque lo mínimo que existe de oxígeno es como O2. Entonces, es una buena pregunta por esa palabra. ¿Por qué un elemento poliatómico, diatómico, monoatómico no se puede descomponer? Porque si hablamos de descomponer, estamos hablando de que esto se va a descomponer en cosas más chiquititas. ¿Me entiendes? Y eso no es posible, ¿ya? O sea, en realidad eso pasa con el O3, con el azufre 8 también, por ejemplo, ¿sí? No se va a descomponer en algo más pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces, lo más pequeño que existe para mantener su identidad son ellos mismos, ¿sí? Entonces, por eso le pongo quizá acá la palabra de que mantenga su identidad y también su propiedad. No puede ser algo más pequeño, es como la del oro, ¿no? En el caso de los monotómicos es un poco más fácil de entenderlo, ¿no? O sea, el oro evidentemente no se va a poder
como separar en hierro y cobre, ¿no? O sea, eso es imposible. Ahora el O2 tampoco puedo decir, no, es que lo voy a descomponer en O más O. Entonces, ¿qué pasa? Que el oxígeno, como les decía, no existe de manera natural así. A veces uno piensa, ¿no? Ay, no, seguro en el aire hay O solito. En realidad no, hay O2 solito, ¿de acuerdo? Entonces, hay un poquito como la explicación de que no se pueden descomponer como en otras sustancias. Ujú, en otras sustancias no se pueden descomponer. Ujú, ¿ya? Un poquito ahí como la explicación. No sé si queda un poco claro esa parte. En esta parte de, no sé si queda claro por ahí la respuesta. Me avisas. Si por ahí hay algo que no te queda claro, me avisas. ¿Ya? En la parte de descripción de materia es un poco más teórico, esa parte. Entonces van a haber un montón de descripciones por aquí, un montón de palabras. ¿Ya? Lo que más me interesa es que ustedes puedan interpretar desde las imágenes. ¿Sí? Vamos a ver por aquí. Vamos a ver la materia desde dos puntos de vista. Primero, desde la parte submicroscópica y desde la parte macroscópica. La submicroscópica es como la parte más chiquitita, ¿no? Por ejemplo, materia sólida, materia líquida, materia gaseosa, ¿sí? Y ya luego veremos la parte macroscópica, que es desde lo que nosotros podemos ver un poco más tangible, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas tres imágenes? Sin leer la tabla, ¿no? Porque en la tabla hay un montón de información. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas tres? Considerando que se tratan del mismo elemento, ¿no? Porque es el mismo color. Los átomos del estado sólido están más juntos. Ok, muy bien. Por ahí Andrea me dice que están juntos, ¿no? Por ahí en el chat me están diciendo que se van alejando, que están en diferentes estados, ujú, que hay diferente por ahí estructura también, ¿no? Entonces, hay palabras claves, ¿no? Acá nos están hablando de alejarse. Por ahí me hablan de diferentes estructuras. Entonces, estas palabras de estar juntos y estar más lejos o estar como más alejados entre las partículas, es lo que resume toda esa tabla, ¿sí? Lo resume todo esas dos palabras. Por ahí también me dicen el movimiento, ¿no? También el movimiento influye muchísimo en cómo se va a comportar una partícula en diferentes estados. Em, entonces, ¿qué pasa, no? En el caso de la materia sólida, al estar todas las partículas juntitas, las fuerzas de cohesión son muy intensas. ¿Qué son las fuerzas de cohesión? Es la fuerza de unión. Vamos a llamarle como sinónimo unión para que se entienda, ¿no? Entonces, cuanto más juntos estén estas partículas, más fuerza de unión tendrán. Y esa fuerza de cohesión será muy intensa. En el estado líquido, como pueden darse cuenta, se van como alejando ligeramente y la intensidad va como disminuyendo y se le define como regular intensidad. Y en el estado gaseoso, pues evidentemente como están más alejados, esta fuerza de cohesión va a ser muy débil, ¿sí? En el caso de la distancia entre estas partículas, pues acá pueden darse cuenta que están muy cercas entre sí. Esta se le considera que todavía están cerca entre sí. Obviamente ya no tan cerca como lo están en el estado sólido de acá. Y en el estado gaseoso, pues están más alejadas que no sé qué. O sea, están súper alejadas. De hecho, el estado gaseoso, las partículas pasan más tiempo alejadas que juntas. En el tema de orden, estas están súper formaditas, ¿no? El orden es muy alto. En el estado líquido ya empieza a haber pues un relativo desorden y en el estado gaseoso hay un desorden total.
En términos de movimiento, como todos estos están juntitos, están así como cuando uno está en formación, ¿no? En el colegio, sí. Ya, entonces, como que el movimiento es muy limitado, no puedes moverte mucho, es muy limitado. Ahora vamos a ver un poco lo de la vibración, traslaciones. En el estado líquido, pues digamos que ya no es tan limitado como el estado sólido, aún tiene ciertas limitaciones, pero en el estado gaseoso, pues esta libertad de movimiento es súper grande porque se sienten súper libres, se van de aquí por allá, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un simulador para que vean a qué me estoy refiriendo con estas palabras de acá. Y por último, ya para cerrar un poco esta última parte, la energía cinética promedio, ¿no? La energía cinética es la energía del movimiento. Entonces, cuanto más se muevan esas partículas, más energía cinética tendrás. Cuanto menos capacidad de moverte tengas, menos energía cinética tendrás. ¿Ok? Por ahí vayan revisando algunos términos. Estoy justo cargando el simulador para que lo puedan ver. Está demorando un montón. Pero bueno, para que sepan, mientras va cargando, existen tres tipos de movimiento. El movimiento vibratorio, el movimiento, bueno, rotatorio o de rotación, y el movimiento traslatorio, ¿no? Traslación, ¿no? ¿Qué significa vibratorio? Que pues está vibrando en su propio sitio, o sea, sin moverse, sin trasladarse, pero vibra en su propio sitio. ¿Ok? El rotatorio significa que empieza a girar en su propio eje. Y traslatorio significa que empieza a moverse e irse para otros lados. ¿Sí? Está trasladando. Acá lo pueden ver, ¿no? De hecho, miren, eso que están viendo son partículas que están vibrando entre sí. Todavía yo no estoy observando una traslación. Pero si yo de pronto empiezo a colocarle calor, va a haber un cambio de estado donde estas partículas, algunas siguen vibrando, todas siguen vibrando, de hecho. Ya empieza a haber un movimiento de traslación de manera evidente. Y lo que no se ve muy claro es si estamos o no rotando. Como estamos en dos dimensiones, es un poco difícil de verlo. Pero si esto lo pudiéramos ver en tres dimensiones, vamos a ver que cada partícula, además de estar vibrando en su propio sitio, de estar trasladándose, está rotando en su propio eje, ¿no? Entonces, como que está haciendo esto, como que gira, vibra y se va moviendo, ¿no? Eso es un poco lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, qué importante también es entender este tipo de libertades de movimiento, porque con esto yo voy a poder incluso entender algunas propiedades de algunos objetos. ¿Mm? ¿No? ¿Qué me conviene más en este escenario? Por ejemplo, en tecnología, a ver, ¿qué me conviene? Que tengan vibración, que tengan rotación, traslación. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Obviamente yo sé que ahorita como están viendo lo he colocado en frío y pareciera como si está congelado, eh, pero tendría que estar vibrando, así sea por poquito, pero tendría que haber vibración. También aquí otra pregunta o una palabra clave que les pueden colocar es, en el estado sólido, como están todas las partículas juntitas, no hay movimiento. ¿Ustedes qué creen? En el estado sólido no hay movimiento. ¿Qué opinan? Mis tienen movimiento vibratorio. Exacto, ¿no? Tiene, obviamente, si por ahí se acordarán de la teoría en su momento, pues dirán, ah, sí, decía vibración, ¿no? Pero ustedes ahí recuerden,
no existe una partícula que sea así, ¿no? O sea, como que casi sin respirar. Por lo menos está vibrando. Así sea poquito, pero está vibrando. ¿Ok? Entonces, no significa, ojo, de que como estén juntos, entonces no hay movimiento, no se mueve nadie, sí están vibrando. ¿Ya? Listo. Vamos entonces ahora a la siguiente tabla. Como hay por aquí bastante teoría, si tienen dudas me lo van compartiendo, ¿ok? Pueden levantar la mano, ya saben, de preferencia, o también lo pueden ir dejando en el chat. Vamos ahora a la comparación de estos tres estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, a partir de una vista macroscópica. Un paréntesis, yo sé que alguno quizás esté diciéndome, ay, pero profe, ¿por qué no está la materia, bueno, el estado plasmático? ¿Por qué no está, no sé, Bose, Einstein, todo ese tipo de estados de la materia que han salido? Lo que pasa es que solamente nosotros estamos viendo los estados de la materia más comunes, ¿ok? No es que diga, no, es que entonces la profesora ha eliminado al plasmático, no es eso, sino que yo no digo, ah, no, pues en acá me estoy comiendo, no sé, mi chocolate que está en estado plasmático. O sea, no es un estado común, ¿verdad? Por eso que solo nos estamos centrando en estos tres. Ahora, estos tres, eh, un poco para definir algunas cosas respecto a la forma. La forma del estado sólido es definida, o sea, no fluye. En cambio, en el estado líquido y en el estado gaseoso, pues no hay forma definida. En realidad, ¿quién define la forma de estas materias? ¿Quién las podría definir? A ver, ¿qué opinan? Exacto, ¿no? El recipiente que los contiene. De alguna manera, la forma que tenga el estado líquido y el estado gaseoso, pues va a depender también del recipiente, del contenedor donde esté. En el caso del volumen, tanto el estado sólido como el estado líquido pues tienen volumen definido, pero el estado gaseoso es indefinido. Cuando nosotros ya entremos por la semana 12, creo, vamos a hablar del estado gaseoso, ya a profundidad. Y ustedes van a toparse con ejercicios donde les digan, ustedes tienen, no sé, pues 15 litros de metano. Pero claro, esos 15 litros en realidad no es que sea del metano, sino es de la capacidad que tiene el recipiente que contiene el metano. Es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene, eh, por ejemplo, un balón de gas, ¿no? Y tiene, lo compras y te dicen, tienes 23 litros de este gas. En realidad es que 23 es la capacidad máxima que tiene ese recipiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién define el volumen del estado gaseoso? El recipiente. En temas de densidad, bueno, en temas de densidad, bueno, aquí densidad es masa sobre volumen. En el caso del estado sólido y del estado líquido, la densidad va a ser superior a la de un gas. O sea, la densidad de un sólido es mayor que la de un gas, la densidad del estado líquido es mayor a la de un gas. Y evidentemente, pues la densidad de un gas va a ser menor que la de un sólido y que la de un líquido. ¿De acuerdo? Por eso que normalmente cuando hablamos de estado gaseoso, pues decimos que se está como elevando, ¿no? Hay un gas. ¿Qué es lo que va a pasar con ese gas? Se va hacia arriba, ¿no? Por temas de densidad también. Em, Cuando hablamos de compresibilidad significa esto, para que lo puedan entender mejor. Compresibilidad de gas. Aquí, es que tú tienes un recipiente, tienes un recipiente donde tienes una cantidad de partículas, ¿ok? Acá. Y de pronto, pues por una presión manual, tú empujas la tapa, ¿sí?
¿Qué va a pasar si tú empujas esta tapa? Lo que va a pasar es que todas estas partículas van a estar mucho más cerca entre sí, en la parte de abajo, ¿no? Y los gases no escapan, o sea, siguen siendo ellos mismos, solo que, claro, en un menor volumen, ¿no? Porque esto se va a ver aplastado. Es algo así como, por ejemplo, tú partes de ese recipiente y tú presionas la tapa de ese recipiente. ¿Qué va a pasar? Va a haber la misma cantidad de partículas iniciales, pero en un menor espacio. Entonces, ¿cuál es esta capacidad de la compresibilidad? Que los gases sí son capaces de comprimirse, de reducir su volumen sin tener que las partículas se escapen. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el estado sólido? Si tú intentas comprimir el estado sólido, por ejemplo, un cubo de hielo, o sea, al toque se te va todo, ¿no? O sea, no es que, ay, no es que se redujo el volumen, no, porque ya se te escapó gran parte de las partículas. En cambio, en el estado gaseoso, pues sí se puede hablar, digamos, de una compresibilidad, ¿sí? Una compresibilidad que por cambios de presión yo puedo cambiar también el volumen. Cosa que el estado sólido y el estado líquido son prácticamente incompresibles. Listo. A ver, continuamos por acá. Vamos ahora a ver el tema de los cambios de estado. Yo imagino, no sé, estoy asumiendo, igual ustedes me dirán, que esto ya lo han visto en el cole. O sea, los típicos nombres de fusión, vaporización, sublimación, condensación, solidificación, todo eso, ¿no? Igual por aquí vamos a hacer un breve repaso, ¿ya? Pero también vamos a ver un tema adicional, que ahora se los voy a comentar, que tiene que ver con los cambios de temperatura. Entonces, a ver, para recordar, aquí en el medio ustedes tienen los tres estados de la materia, los tres estados comunes. Pero si tú quieres pasar de sólido a líquido, tiene que haber un calentamiento. Y ese se le llama el cambio de fusión. Es un proceso de fusión, sólido a líquido. Cuando el líquido se calienta y pasa a estado gaseoso, a este proceso se le llama vaporización. ¿Sí? Yo sé que alguno por ahí me puede decir, ah, pero ¿qué se llama ebullición? Ahí vamos a ver también que existen dos tipos de vaporización. ¿De acuerdo? Pero el nombre oficial, por si acaso, es vaporización, ¿ya? No ebullición. Cuando tú calientas un sólido y pasa de frente a estado gaseoso, este proceso recibe el nombre de sublimación. ¿Ok? Ahora vamos al revés, vamos a un proceso de enfriamiento. ¿Qué pasa cuando el gas se enfría y se pasa a estado líquido? Se le llama condensación. Cuando el líquido pasa a estado sólido, se le llama solidificación. Y cuando el gas pasa a estado sólido, se le llama sublimación inversa o deposición. Todos estos nombres que les he mencionado tienen que ver por un cambio de temperatura. ¿Ok? Cambio de temperatura. Pero en el caso de la licuación, que justo aparece en paréntesis, uno podría pensar, ah, es como es sinónimo de condensación. No, no es sinónimo. Lo que pasa es que la licuación es un cambio de estado de gas a líquido, pero por aumento de presión. Entonces, cuando tú aumentas la presión de un gas, puedes hacer, obviamente también de la mano con un cambio de temperatura, ¿no? Pero el efecto mayor tiene o está relacionado con un aumento en la presión del gas y ese va a producir, pues, el estado líquido. Entonces, no es, vamos a decir así, o sea, la condensación y la licuación son cambios de estado de gas a líquido. Pero la manera en cómo se da este cambio de estado es por temperatura, por cambio de temperatura en el caso de la condensación, y en la licuación es básicamente por un cambio en la presión, ¿sí? Por ahí también sale esto, lo del GLP, ¿no? Lo del gas licuado. Entonces, son estos cambios que se producen para obtener el estado líquido. ¿Sí?
Por aquí me preguntan, ¿los procesos varían reemplazando gas a vapor? Los procesos varían reemplazando gas a vapor. Mm, no me queda muy clara la pregunta. O sea, ¿te estás refiriendo quizás a alguno en específico? ¿O a qué te refieres con los procesos? O sea, de estos dos, algo así. A ver, no sé si por ahí me comentas un poquito, a ver si te puedo ayudar. Ahora, bueno, esta es una parte, ¿no? La parte de memoria, inevitablemente en química. Pero también hay que entender otra parte, que es cómo yo poder definir qué procesos requieren calor y qué procesos requieren liberar calor. Son dos cosas diferentes, ¿no? A ver, por acá justo me están diciendo, en mi colegio reemplazaron el estado gaseoso a vapor y cambiaban los nombres de los procesos. Quería confirmar. Ah, ya. Lo que pasa es que el término vapor normalmente está relacionado al agua. O sea, lo que pasa es que cuando uno habla de, mira, es que hay vapor, es porque es agua gaseosa, pero no todo lo que sea gas es vapor. No sé si se me logra entender. O sea, cuando yo me refiero al vapor, es agua gaseosa, eso es. O sea, yo, por ejemplo, no puedo hablar de que, no sé, pues eh, a ver, ¿qué puede ser? Un hidrocarburo, ¿no? Un hidrocarburo que está en estado gaseoso. Yo no puedo hablar de vapor de un hidrocarburo. Estoy hablando del hidrocarburo que está en estado gaseoso, ¿no? Entonces, por ahí un poquito la explicación. Ujú. Sí, sí. Ok, sí, eso lo de endotérmica, exotérmica, lo vamos justo a comentar ahora, ¿ya? Justo eso, ¿ya? Entonces, miren, justo por ahí les traté yo de explicar un poco esos cambios de estado, si es que yo tenía que calentar o enfriar. ¿Qué sucede? Si ustedes se enfocan en esta parte de los cambios de estado, acá, todos estos tres, fusión, sublimación y vaporización, están relacionados a un calentamiento, ¿de acuerdo? A un calentamiento. Cuando hablamos de un calentamiento, significa que el objeto, o sea, la materia, por ejemplo, el cubo de hielo, va a absorber calor para pasar, por ejemplo, a estado líquido. Entonces, en un calentamiento, pues la materia absorbe calor. Y cuando yo hablo de absorber calor, ¿qué significa? Que el calor está yendo de afuera hacia adentro del cuerpo. De afuera hacia adentro del cuerpo. Este proceso de acá se le conoce como un proceso endotérmico. Endo significa de afuera hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, cuando uno come, ¿no? Acá tú estás alimentándote y está ingresando energía hacia tu cuerpo, ¿no? Proceso endotérmico. Pero cuando tú, por ejemplo, estás corriendo, estás liberando energía, estás botando calor, eso sería un proceso exotérmico, ¿no? Entonces, vamos a la otra parte de los cambios de estado. En esta otra sección de los cambios de estado, para que se produzca, necesitábamos un enfriamiento, una disminución de la temperatura. Entonces, en este caso, cuando yo me doy cuenta que se requiere de un enfriamiento, eso significa que la materia, el objeto, necesita eliminar calor o desprender calor. Eliminar calor. Y cuando yo elimino calor, significa que ese calor está yendo desde dentro del cuerpo
hacia afuera, o sea, hacia el entorno. Eso se parece un poco a lo del éxodo, ¿no? Cuando se van, ¿no? O sea, cuando alguien sale, significa este proceso exo, ¿no? Hacia afuera. Entonces, de adentro hacia afuera es un proceso exotérmico. Solidificación, condensación, sublimación inversa o también conocido como deposición, son procesos exotérmicos. ¿De acuerdo? Ujú. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la licuación? La licuación, si bien es cierto, es un proceso donde por lo general se ve más afectado por la presión, también se ve afectada por la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, eh, vamos a ver acá. Ujú. Ok. En la licuación hay un aumento de presión, ¿sí? Y hay una disminución de temperatura, que sería como el segundo factor. Disminuye la temperatura. O sea, sigue siendo un enfriamiento, o sea, proceso exotérmico. Ujú. Ya está. Entonces, aparte de aprenderse los nombres de estos cambios de estado, es importante que sepan cuándo es exotérmico y cuándo es endotérmico. ¿De acuerdo? Eso también esa es fija, por si acaso. ¿Ya? Exo y en. Listo. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora de dos temperaturas. Una que es la temperatura o punto de fusión y también vamos a ver la temperatura o punto de ebullición. ¿Ya? ¿Qué es el punto de fusión? Es la temperatura en donde un cuerpo va a empezar a pasar de estado sólido a estado líquido, ¿no? Recuerden que el proceso de fusión es de sólido a líquido. Entonces, yo tengo cubo de hielo. Este cubo de hielo está en estado sólido. Este sólido, cuando pase cierta temperatura, pues va a convertirse en estado líquido, ¿no? Agua líquida. Pero este proceso no es mágico, o sea, no es instantáneo que de pronto diga, "Tran, listo, todo está líquido, excelente". No, por más rápido que sea el proceso, internamente, o sea, en la estructura, hay hay un cambio muy, eh, digamos, como cambios graduales, donde a una temperatura, que es justamente lo que le vamos a llamar el punto de fusión, hay una temperatura en donde este cubo de hielo va a iniciar un cambio físico. Pero ojo, no significa que todo ya pasó a estado líquido. No, significa que una parte de este sólido va a empezar ligeramente a pasar a estado líquido. Entonces tú tienes tu cubo de hielo y pues por acá apenitas va a empezar a derretirse. Entonces, ¿qué pasa? En el punto de fusión hay una coexistencia, vamos a colocar acá, sólido y hay una coexistencia de dos estados. Coexisten el estado sólido y el estado líquido. En el caso del el agua, el punto de fusión pues se le conoce como 0 °C. ¿Qué significa? Que a esta temperatura el sólido va a empezar a pasar ligeramente a estado líquido. Una vez que se supera esa temperatura por poquito, ya todo debería de estar en estado líquido, ¿no? O sea, por ejemplo, 0,6 °C ya debería todo de estar en estado líquido. Pero mientras el cuerpo permanezca a 0 °C,
debería de haber una coexistencia de ambos estados. ¿Ya? Entonces, el punto de fusión, por favor, no lo vayan a considerar como que, entonces ya todo pasó a líquido, ¿no? No, es la temperatura de coexistencia de ambos estados. ¿Ok? Este punto de fusión, por cierto, bueno, para cada sustancia hay diferentes valores, o mejor dicho, cada sustancia tiene un valor específico de este punto de fusión. No es lo mismo hablar del punto de fusión del agua, que es 0, del punto de fusión del cloruro de sodio, que es un valor bastante alto, de 146 o de menos 39. ¿Se dan cuenta? Hay una gran variedad de valores que esto, pues, ¿por qué se define así? Naturaleza. O sea, ya hay algo como innato, ¿sí? Como parte de su identidad, que van a existir junto con esa característica innata a ellos. No es algo que se hayan inventado, es simplemente que en laboratorio se ha descubierto que, a ver, cloruro de sodio, voy a aumentar temperatura. A ver, ¿a qué temperatura empieza a haber este cambio de estado? A 801 grados centígrados, ¿no? Entonces, ese va a ser el punto de fusión, ¿ok? No sé si hasta ahí queda claro. A ver, cuéntenme. No, no es necesario aprenderse el punto de los valores. No, no, no. Estos valores se los tienen que dar a ustedes, ¿no? A lo mucho por ahí recordarán el del agua, pero igual se los tienen que dar. Si es que lo necesitan, obviamente, ¿no? Porque también a veces no es necesario que le den todos los datos. A ver, ¿por qué me preguntan? En los elementos mono, di y poliatómicos el punto de fusión y ebullición varía. A ver, punto de fusión. Ya, miren, a ver, punto de fusión de oxígeno, o sea, de O2, menos 218. Y el punto de fusión de ozono, menos 192. Entonces sí, sí cambian, ¿no? Porque son diferentes identidades también. Sí. Entonces la respuesta es que sí. O sea, cada elemento, sea que tengas 3 átomos del mismo elemento y en otro que tengas 2 átomos del mismo elemento, debería también de cambiar sus puntos de fusión y ebullición también. Ok, ¿qué significa una atmósfera? Bueno, 1 atm, una atmósfera, ¿no? Significa el valor de presión en la que estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Sí, es la presión, digamos, como estándar, también se le conoce. Una atmósfera, así es el valor de presión. Ahora, ¿qué sucede aquí, no? No sé si por ahí se me ha saltado alguna pregunta. Creo que no, creo que he respondido todas hasta ahora. Ya. Aquí hay una segunda descripción que dice, la solidificación ocurre también en el punto de fusión. ¿Esto qué significa? A ver, vamos a ver por acá. Vamos por acá. Pues ya yo creo que se ha entendido un poco lo del punto de fusión, ¿no? Pero la solidificación significa que es el proceso al revés. O sea, que tú ahora partes pues de estado líquido y que ahora quieres pasar a cubo de hielo. Vamos a ponerlo en el congelador. Entonces, ¿qué te está diciendo esta descripción? Que si tú tienes inicialmente un líquido y quieres pasar a estado sólido, tienes que pasar por una temperatura donde se produzca este cambio, ¿no? O sea, que este líquido empiece a pasar ligeramente a estado sólido. Sorry que me salió un poco como demasiado chiquitito, pero más o menos creo que se entiende la idea, ¿no? Entonces hay una coexistencia entre en el estado líquido y el estado sólido. Y esa temperatura, que se le llama el punto de solidificación, te dicen que va a ser al mismo valor que el punto de fusión. O sea que, por ejemplo, para el caso de agua sería 0 grados centígrados, ¿no? En el ejemplo de agua. Estamos yendo en esta dirección.
Eso es lo que te está diciendo. No es que, ese proceso de acá es fusión. No, no, porque no es cierto. Es un proceso de solidificación, solo que te está diciendo que el valor de temperatura de la solidificación va a ocurrir a la temperatura también de la fusión para esa misma sustancia. Obviamente, no vayan a pensar, por favor, entonces el punto de fusión de la glucosa va a ser igual que la solidificación del agua. No, o sea, es para la misma sustancia. Ya está. Ujú. Ya, lo que pasa, por ejemplo, el efecto de la presión, que por ahí me acaban de preguntar. Mire, la presión va a afectar a ambos, al punto de fusión, pero sobre todo mucho mayor al punto de ebullición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando tú aumentas la presión de una molécula, por ejemplo acá, ¿no? Tú tienes estas moléculas que están más presionadas. ¿Qué significa? Que están como más cerca entre sí. Eso significa estar a mayor presión. Entonces, ¿qué va a pasar con el punto de fusión? Si el punto de fusión es pasar a estado líquido, vamos a ver acá. Tienes dos escenarios, donde hay una mayor presión, donde las moléculas están más presionadas, o sea, más cerca, y aquí están menos presionadas, menor presión. Y vamos a evaluar aquí el punto de fusión. ¿Dónde será mayor o menor el punto de fusión? A ver, ¿qué opinas? Interesante, ¿no? Miren, ambos son, por si acaso, estado sólido, ¿ya? Este es estado sólido, este es estado sólido. La diferencia que hay acá es que hay partículas del estado sólido más apretadas que en este otro escenario, ¿no? En el que está acá. Entonces, si tú hablas del punto de fusión, estás hablando de la temperatura que yo requiero para pasar del estado sólido al estado líquido. Yo sé que el estado sólido es de por sí una estructura ordenada, ¿no? Ahora, para pasar a estado líquido, necesito, pues, eh, pasar una estructura un poco más ligeramente desordenada, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos dos escenarios está más cerca a ese ligero desorden? Pues a este de acá, ¿no? ¿Qué significa eso? Que en este escenario, como las partículas, por la presión en la que están, pues están un poco más separadas, ya te están hablando de un ligero desorden. A este, a este le va a costar menos temperatura comparado a este de acá. No sé si más o menos se entiende. A ver, ¿qué opinan de esto? Ujú, exacto, ¿no? A más presión, más elevado será el punto de fusión. Ujú, porque yo voy a necesitar más temperatura para que estos de acá se separen mucho más. Este sólido ya de por sí está un poco más separado, entonces va a ser un poquito más fácil llegar a pasar a estado líquido, ¿sí? Ya luego vamos a ver también qué sucede, por ejemplo, con el punto de ebullición, ¿ya? Con otro escenario. Ahora, ¿qué pasa? Sí, algo que quiero que quede claro es que si vamos a comparar cómo es el efecto de la presión en el punto de fusión y en el de ebullición, en el de fusión hay un efecto de la presión, sí, pero el efecto que tiene es muy bajo. O sea, no es que de pronto acá diga, no, es que acá, pues no sé, es
es 50 grados y acá es 200 grados, por ejemplo, ¿no? Perdón, 50 y 200 grados. No, o sea, la diferencia no va a ser así abismal, serán decimales, chiquitititos. En el punto de ebullición, ahí sí puede haber más números de diferencia, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Nuevamente repito, la presión puede afectar el punto de fusión, pero de manera muy pequeña, muy pequeña. Pero la presión sí puede llegar a afectar más el punto de ebullición, que también ya lo vamos a ver. A ver, regreso por acá entonces. Ya pasamos aquí, ya. Voy a saltarme un rato esta diapositiva, ya, para continuar con lo del punto de ebullición y no perder un poco el hilo de lo que ya hemos ido viendo. En el caso del punto de ebullición, en el caso del punto de ebullición, obviamente va a ser la temperatura que necesita un cuerpo para pasar de estado líquido a estado gaseoso, ¿no? Entonces, obviamente, para que pueda haber este cambio, ya saben, tiene que llegar un momento en donde este líquido ligeramente va a pasar a estado gaseoso. Entonces, este punto donde coexiste el estado gaseoso y el estado líquido, hay una coexistencia. Este se le llama el punto de ebullición, ¿sí? Este punto de ebullición, al igual que el punto de fusión, va a tener valor fijo para cada sustancia, ¿no? O sea, cada sustancia se va a diferenciar de otra sustancia por su punto de ebullición. Y este punto de ebullición sí se ve más afectado de manera muy considerable por la presión atmosférica. Entonces, aquí en la primera tabla te dan valores de temperaturas de ebullición a una atmósfera para tres sustancias diferentes: agua, etanol, ácido linoleuco. Pero si tú quieres comparar para una misma sustancia, por ejemplo, para el agua, a diferentes valores de presión, ¿no? Vamos a ver también el efecto de la altura con la presión, cambia el valor de temperatura de ebullición. Y si se dan cuenta, de manera considerable, ¿no? O sea, de 100 a 88 hay bastante diferencia. De 100 a 83 también hay bastante diferencia, ¿no? ¿Qué sucede acá? Miren, tiene que ver un poco con lo que ya les he explicado. Dice, la presión atmosférica depende principalmente de la altitud. A mayor altitud, a mayor altitud, menor presión de las partículas, ¿no? Por eso cuando uno va, no sé, pues a Ticlo o lugares con demasiada altura, ¿qué es lo que te pasa? Pues es soroche, ¿no? Porque tienes en un área específica, tienes menos partículas, menos moléculas de oxígeno. Te sientes que te falta el oxígeno, porque tu pulmón es como que agarra más oxígeno, no puedo, porque hay menos oxígeno que aún a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, ¿aquí qué significa? Que a mayor altura, las partículas, por ejemplo, de O2, van a estar más separadas, porque hay menos presión entre ellas, ¿no? Hay menos presión. Este es mayor altura. Y cuando estás, pues obviamente a menor altura, va a haber una mayor presión atmosférica, ¿no? Entonces las partículas van a estar un poco más presionadas entre sí. No tanto, obviamente, como estar en estado sólido, ¿sí? Pero sí van a estar un poco más cerca entre sí. Entonces imagínate que los dos están en estado líquido, ¿ya? Estado líquido. La pregunta es, ¿cuál tendrá menor temperatura de ebullición? ¿Escenario A o escenario B? Recuerden, ¿no? Temperatura de ebullición, ¿cuál necesitará menos temperatura para hacer ese, ese cambio de líquido a gas?
Ok, miren, por ahí algunos han acertado, ¿no? Cuando tú tienes menos presión y las partículas están más separadas, para pasar a un estado gaseoso, considerando que en el estado gaseoso las partículas están muy separadas, partículas muy separadas, a este, al ya estar un poco más separadas de por sí, le va a costar menos temperatura. O sea, este de acá, este escenario de acá, le va a costar menos energía, menos temperatura, para pasar a un estado gaseoso. Tampoco quiero decir que, no, entonces solamente aumentará 10 grados y ya pasó a gas. No, no, o sea, no me refiero tampoco a eso. Pero comparando la temperatura de ebullición de este y de este, evidentemente a este, pues, como ya de por sí están más separadas, necesitará menos temperatura para pasar a este estado gaseoso. En cambio, aquí, como las partículas están un poco más cerca entre sí, pasar a un estado gaseoso significa romper más interacciones, separarlas más, y eso cuesta un poquito más de temperatura. Entonces, cuanto mayor altura yo me encuentre, como por ejemplo en Ticlio, voy a necesitar menos temperatura de ebullición. ¿Ok? Vuelvo a repetir. A mayor altitud a la que yo me encuentre, hay menos presión, por lo tanto, para pasar a estado gaseoso, pues ya estoy un poquito más cerca, necesitaré menos temperatura en comparación a cuando estoy, por ejemplo, en Lima, donde estamos a 0 metros sobre el nivel del mar y las partículas están un poco más cerca entre sí. Entonces me va a costar un poco más de energía, o sea, más temperatura para pasar estas partículas de agua a estado gaseoso. Entonces, claro, no siempre el punto de ebullición del agua es 100 grados. Si bien es cierto, uno puede decir, pero normalmente son 100. Sí, o sea, en realidad, si tú quieres cocinar o sancochar, por ejemplo, papa, o cocinar papa, bueno, cocinar en general en Ticlo y cocinar en Lima, pues se va a cocinar probablemente la comida más rápida en Ticlo, porque necesitas menos temperatura para que el agua pase a estado gaseoso. Ujú. Ya está, es un poquito la diferencia. ¿Ya? ¿Sí? No sé si ahí queda claro esta descripción. ¿Sí? Ya, muy bien. A ver, vamos entonces a regresar a este de acá. Bueno, eso ya lo describí sobre lo del punto de ebullición o temperatura de ebullición. Ahora sí vamos a hacer un pequeño cambio porque vamos a ir al último tema, que es el de cambios de la materia, ¿ya? En el caso de los cambios, bueno, no sé si hasta acá de lo que hemos visto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, listo. Igual les recomiendo que por ahí, sobre todo este tema de la presión, temperaturas y tal, lo puedan revisar con calma, ¿ya? Porque yo sé que la primera vez no pueden entenderlo tan bien y es normal, no se sientan mal. Revísenlo, ¿ya? Y si tienen dudas, me comentan en la otra clase. A ver, vamos ahora a ver el tema de cambios. Bueno, cuando hablamos de cambio, estamos hablando de una transformación de alguna manera, ¿no? Pero en química, no necesariamente ese cambio implica reacción química.
Hay dos tipos de cambio, ¿ya? Los tipos de cambios físicos, donde no hay alteración en la composición, no cambia la composición, y la identidad de las sustancias tampoco cambia. Esto se da en la gran mayoría, bueno, en realidad en todos los cambios de estado. Por ejemplo, tú tienes un cubo de hielo, tienes una parte de agua en estado gaseoso, tienes agua derretida. En estos tres escenarios, tú tienes la misma sustancia, agua, agua y agua. O sea, en estos tres tengo agua. De hecho, acá pueden ver que todas estas moléculas son moléculas de agua. Obviamente, la diferencia que hay entre estas tres imágenes es que hay un ligero acercamiento, ¿no? En otros quizás están un poco más alejados, en otros están como más pegaditos, pero la identidad es la misma, misma identidad al inicio y al final de un cambio físico. Aquí, por ejemplo, pasa algo similar. Tú tienes dióxido de carbono en estado gaseoso y tienes dióxido de carbono en estado sólido, que de hecho se lo conoce como el hielo seco. En ambos casos, tú vas a tener la misma composición, dióxido de carbono, dióxido de carbono. No hay cambio en la identidad. Entonces, aquí yo solamente estoy hablando de un cambio físico. Por ejemplo, cuando hierve el agua en una olla, el agua sigue siendo agua, solamente que hay un cambio de estado donde ciertas moléculas pues están pasando a otro estado físico, ¿sí? Pero sigue siendo agua, ¿ok? Sigue siendo agua. Ahorita me acabo de acordar de algo que me queda pendiente una diapositiva de arriba. Ahorita justo voy a tener que comentar eso, ¿ya? Entonces, este es cambio físico, ¿sí? Se conserva la identidad de las sustancias. Pero hay otro tipo de cambio, que es el cambio, los cambios químicos. En los cambios químicos sí hay una alteración en la composición. Aquí ya estamos hablando de reacciones químicas. Esto lo podemos ver en la oxidación de los clavos, en la oxidación de las llaves. De pronto una pulsera se te oxida. De pronto, cuando fríes un huevo, la estructura del huevo cambia, ¿no? Hay una desnaturalización. Cuando este cubierto de la cocina se empieza a amarillentar, también hay una reacción química. Entonces, en estos y muchos más ejemplos, estamos observando un cambio químico, porque las sustancias iniciales del clavo, ¿no? Que era de pronto plateado, por ejemplo, súper brilloso, bonito, termina ahora siendo pues un clavo de color como anaranjado, incluso marrón. La textura, eh, la textura cambia, ¿no? Entonces, acá te das cuenta que la sustancia inicial que tenía este clavo van a ser diferentes a las sustancias finales después de que hubo este cambio. Ya no es solamente que, no es que hubo un cambio físico porque de pronto el hierro ahora no sé, pues pasó a estado gaseoso. No, no pasa eso. Acá sí hay una transformación. El hierro reaccionó con el oxígeno para producir una nueva sustancia que es el óxido de hierro 3. Esto de acá se trata de diferentes fórmulas, por lo tanto hay un cambio en la identidad de sustancias. Lo mismo acá, ¿no? Inicialmente tu cubierto era únicamente de plata. De pronto, al aparecer estas manchas amarillas, se da un indicio de que ha habido una reacción con algunos compuestos con azufre y hay nuevas sustancias. Entonces, la producción de nuevas sustancias en un proceso te está hablando de un cambio químico. Entonces, aquí el punto clave es siempre evaluar el inicio versus el final del proceso. Mismas sustancias, cambio físico. Diferentes sustancias, cambio químico. ¿Ok? Y antes de seguir hablando de esta parte de los cambios, quiero retroceder a la diapositiva de acá, a esta de aquí.
¿sí? Sorry que tenga que regresar, me había olvidado. Discúlpenme. Rápidamente, sí, para que se entienda la diferencia. Vamos a hablar aquí de la vaporización, ¿no? La vaporización, habíamos hablado que es el nombre que recibe el cambio de estado líquido a estado gaseoso. Bueno, resulta que de líquido a gas, yo sé que la gran mayoría conoce que este cambio de estado se produce hirviendo agua, ¿no? O sea, es un poco como el ejemplo común. Bueno, sí, es correcto. La ebullición del agua es un ejemplo de la vaporización. Es una manera de, pero no es la única. Hay dos tipos de vaporización. Una que es la ebullición, que yo creo que ya la gran mayoría lo conoce, que es, por ejemplo, pues, hervir agua. ¿Mm? Entonces tú tienes aquí agua, ay, tú tienes aquí agua, y esta agua, pues tú la calientas, y lo que va a pasar es que en algún momento va a empezar a formar burbujas, esta olla con agua, burbujas desde la parte de abajo y van a ir subiendo hasta que en la parte de arriba como que se van reventando. Y luego va a aparecer pues todas las moléculas en estado gaseoso en la parte de arriba. Eso es ebullición. Es un proceso rápido, sí, es un proceso bastante rápido, dependiendo de obviamente la sustancia en cuestión, pero pues no debería tomar mucho horas, ¿no? No dura horas, a veces son pocos minutos. Todo el líquido va de alguna manera a verse afectado por este cambio, ¿sí? Esta formación de burbuja se da desde la parte de abajo hacia arriba, pero hay otro proceso, que es la evaporación. En el caso de la evaporación, primero que es un proceso muy lento, no necesitas temperaturas elevadas. Es más, a veces se da de manera natural. Por ejemplo, cuando pones a tender tu ropa, ¿no? Si por ahí tiendes la ropa, ¿no? Y si no lo tienden, tiendan su ropa, por favor, ¿no? Obviamente ahora que, bueno, aquí en Lima que está haciendo frío, es un poco difícil que se seque rápido, ¿no? Pero cuando estamos en verano, pones la ropa por el sol, al toque, 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 se va secando la ropa, ¿no? Y ahí, claro, o sea, no es que tú vengas con tu cocina y te pongas a hervir el agua de la ropa, ¿no? O sea, el agua está húmeda y esta agua superficial que está en la ropa, de manera natural, va a empezar a pasar a estado gaseoso. Pero claro, esto no es en cuestión de 3, 4 minutos, esto es cuestión de horas, incluso de días, dependiendo de la temperatura del ambiente. La evaporación, la temperatura a la que ocurre una evaporación, suele ser menor a la temperatura de ebullición. O sea, no podemos comparar, por ejemplo, los 100 grados centígrados de la temperatura de ebullición de agua comparado, por ejemplo, a 25 grados centígrados en los que se puede secar una ropa en invierno, ¿no? O sea, este es otro tipo de proceso que también hay un cambio de sólido a líquido y este es otro proceso que se da de manera superficial, ¿sí? Evaporación, si tú, bueno, yo por ejemplo cuando voy a limpiar el granito que hay en mi cocina, yo le echo alcohol, que la verdad que sale súper bien la suciedad. Claro, el alcohol se evapora rápidamente y yo no necesito llegar a los 50 grados que requiere el alcohol para evaporarse. Solo requiero la temperatura de evaporación, ¿no? Entonces, ahí un poco para que vean la diferencia entre evaporación y ebullición. Los dos son tipos de vaporización, por si acaso, ¿ya? Por acá me dicen la fotosíntesis sería un cambio físico. La fotosíntesis ocurre en bastantes reacciones químicas. Lo más probable es que sea un cambio químico. Ajá, sí, sí. Ujú. En reacciones químicas. Listo, muy bien, chicos. Bueno, al menos hemos visto algo de la teoría de cambios, ¿sí? No sé por qué yo no puedo adelantar rápidamente las diapositivas. Bueno, nos faltaban esos ejercicios en realidad, los que estaban por abajo. Ya, esto ya lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Así que nada, ya estamos con la hora, me hubiera encantado, pero bueno,
he tratado de que también puedan entender bastante bien el tema. Ya en la siguiente sesión vamos a terminar el tema, bueno, los puntos que nos queda pendiente, que ya son poquitos, y vamos a hacer el taller. Yo también les voy a pedir que vayan avanzando con el taller, por favor, ya, para que en la siguiente pues sea una revisión bastante rápida, ¿sí? Ay, perdón, por acá me dijeron. ¿No? Un clavo de hierro oxidado sería una sustancia pura tipo compuesto o una mezcla. Bueno, por lo que hemos visto en la imagen, es un compuesto, ¿no? Se forma un único compuesto, pero va a depender obviamente de la descripción adicional que te den. Listo, chicos, que tengan una buena noche, que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego, Miss. Ah, Hasta Hasta luego, luego. Mish.